Amados hermanos, paz de Jesucristo para todos ustedes. En el nombre del Señor los saludo cariñosamente a todos mis hermanos de la congregación, orando y esperando que el Señor se manifieste como sabe hacerlo con los que invocamos su nombre, en la hermana Susana, dándole la sanidad y la tranquilidad, sanidad en su cuerpo. Gloria al Señor, gracias a Dios por todo bien que de Él recibimos. Qué lindas son las promesas del Señor. Y como dice el coro, las promesas del Señor mías son. Amén, gloria al Señor. Saludamos también a todos los demás hermanos en los diferentes lugares que nos escuchan, a los hermanos en otros países también que nos escuchan. Bueno, bendecidos todos en el nombre del Señor Jesús, y la intención de proseguir en este estudio de la palabra de Dios es poder ser enriquecidos y poder ser enseñados por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Gracias al Señor porque podemos llegar a esta palabra y ser enseñados. Gloria al Señor. Vamos a orar para entrar en materia, y entonces oramos también por todos los ministros, por la iglesia del Señor en general, por todos los pastores, porque la iglesia sea fortalecida en el Espíritu en estos tiempos peligrosos, para que la iglesia del Señor se mantenga firme en la verdad de Dios. Entonces oramos también por nuestro hermano pastor César Henao. Todavía está en el hospital, que el Señor haga su santa voluntad, y por todos los que están enfermos. Vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, levanto mis manos, también mi corazón y mi voz, Señor. Delante de ti, Señor, nos presentamos a esta hora para estudiar tu palabra un ratico, Señor. Estamos, Señor, recibiéndote y dando gracias porque tú siempre nos oyes y nuestras oraciones están, Padre Celestial, delante de ti, Señor, por la sanidad, Señor, de los hermanos que están enfermos, de la hermana Susana, del hermano César, de todos, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por la sanidad en mi cuerpo. Recibo esa sanidad en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos oyentes, las personas que pueden oír, Señor, tu palabra en cualquier estación, en cualquier programa, en cualquier canal, por este canal, Señor. Oh, que todos sean bendecidos, que podamos distinguir entre la verdad, Señor, y lo falso, para recibir tu palabra y ser edificados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, gracias a Dios. Hoy es miércoles 20 de octubre. Vuela el tiempo, se acabó este año. Y gracias al Señor hemos podido mantenernos estudiando la palabra de Dios a través de este medio, siendo bendición a todos los oyentes. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda promulgación, y qué bendición, gloria al Señor. Yo sé que ustedes han aprendido como yo también he aprendido mucho, y estamos llegando ya al fin, su fin. Hemos concluido con el cántico de Moisés en el capítulo 32, y entonces vamos a entrar en el capítulo 33 de Deuteronomio, y el 34 pues ya es la despedida del hombre de Dios, del varón de Dios, Moisés, el amado del Señor. Gloria a Dios, buen siervo, fiel siervo,
ejemplo para todos los que hemos llamado a participar en el servicio del Señor. Entonces, estudiaremos en este capítulo 33 las bendiciones de Moisés al pueblo de Israel. Y en los últimos versículos del capítulo 32, me gustan estas expresiones que quisiera compartirlas con ustedes para nuestra admonición. Dice el versículo 44 del capítulo 32 que Moisés recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Aquí comienza ya a presentarse la transición que se va a suceder ese mismo día, la transición de Moisés, siervo de Dios, a Josué, hijo de Nun, también siervo del Señor. Y el concepto teológico y profético de este cántico y de lo que estudiaremos, pues es para el pueblo de Israel, para la descendencia de Abraham. El lector o el estudiante, el creyente inteligentemente se dará cuenta que en ese tiempo, 3500 años hace aproximadamente, la iglesia era un misterio escondido en Dios que creó todas las cosas. La iglesia no estaba por ningún lado en ese momento. Pero que de toda esta historia nosotros aprendemos los caminos y los designios de Dios. Alabanzas al Señor, eso sí lo aprendemos. Él dice, Moisés dice que Él es la roca. Jehová es la roca inconmovible de los siglos. Y toda su obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Perfectos son los caminos, los procedimientos de Dios. Y el creyente puede descansar, gloria al Señor. Nosotros podemos descansar, venga lo que venga, en el dicho poderoso, en los designios, en los propósitos de Dios, porque todo lo de Dios es que perfecto. Alabanzas al Señor. Si bien la aplicación del libro de Deuteronomio, es para el Israel terrenal que estaba bajo el gobierno soberano de Dios en ese tiempo, podemos mirar el capítulo 46, que el versículo 46 del capítulo 32, que Moisés le dice al pueblo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que hoy os testifico, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Gloria al Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Alabanzas al Señor. Llamados a cumplir el designio divino, las instrucciones divinas, tanto para el Israel terrenal entonces, con esas palabras que Dios daba por medio de Moisés, como para hoy la iglesia de Jesucristo celestial, somos instruidos a cumplir, a obedecer la palabra de Dios. Y ese es el paralelo que aprendemos entre lo que se le dice al Israel terrenal y lo que se le dice a la iglesia celestial.
Bendito sea su nombre. Cuéntenlo de generación en generación. Háblenselo a sus hijos para que se tenga en cuenta y no se olvide que hay que cumplir. Oh, alabanzas al Señor. Y mire la gracia de Dios. Hoy, después de 3.500 años, aquí lo tenemos ante nuestros ojos. Las palabras recitadas ese día, aquí están, a la lectura de nuestros ojos y a la comprensión de nuestro entendimiento. Ahí está. Las dijeron de generación en generación. ¿Cuántas miles de generaciones han pasado? Ahora nos llegan a nosotros como una admonición, como un ejemplo para que nosotros no caigamos como ellos en ese error de desobediencia. Entonces, fíjese, no es cosa vana, versículo 47, porque no os es cosa vana. Esto no es simplemente palabrerío, esto no es simplemente una obra literaria. Fíjese lo que dice Moisés a su pueblo y oigámoslo para que nosotros lo apliquemos hoy a la palabra de Dios que nos corresponde. Es vuestra vida. Es vuestra vida. La palabra de Dios es que es vuestra vida. Para el Israel en los valles de Moab, en ese momento, era la prolongación de sus días en la tierra de la promesa. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Es vuestra vida, es la prolongación. Gloria al Señor. Y fíjese usted, el humilde siervo de Dios, Moisés, amado y honrado por Dios, ordenando al pueblo a obedecer, a cumplir el testimonio de Dios. La obediencia implícita a la instrucción divina es vuestra vida, es lo que le quiere decir Moisés a ellos. La prolongación de la vida, la prolongación del progreso, la prolongación de la prosperidad, la prolongación de todas las bendiciones, como como lo leímos en los primeros capítulos de este libro, de esas bendiciones, debería de ser la tarea continua del pueblo. La obediencia. Eso nos enseña a nosotros. La tarea continua de nosotros hoy en día es la sumisión, la obediencia, la inclinación a los dichos y a la voluntad del Señor. En todo este libro que hemos estudiado desde los primeros capítulos hasta estos últimos, Moisés está martillándole en la mente de esa generación que va a entrar a la tierra prometida el dichoso y santo deber de obedecer. Aleluya. El mundo y la iglesia profesante de estos tiempos, la iglesia tradicional, se han arrojado juntos a la oscura senda de la propia voluntad, de hacer su propia voluntad. No, yo sigo a Dios como a mí me parece. Senda que sabemos nosotros llevó muchas veces a la destrucción al pueblo de Israel y llevará a la iglesia profesante a la perdición muy pronto.
como dijo el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo, el camino ancho es muy fácil. En la narración del camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es muy fácil, es muy cómodo. Uh-huh. Y muchos van por él. ¿Y dónde es su fin? Había un cuadro la otra vez que me gustaba mucho porque estaba en la casa, cuando mi padre lo tenía siempre en la casa, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho, mucha gente iba por ahí, pero el fin era la perdición, el infierno. Y al otro lado estaba el camino angosto, estrecha, pero su fin era la gloria de Dios. Y hoy es lo mismo, sí, la misma. La iglesia profesante va por el camino ancho, por el camino fácil. Y digo al Señor, estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, porque esto es vuestra vida, dijo Moisés. Lo mismo dijo el Señor, esto es vuestra vida, lleva a la vida eterna, a la senda de la obediencia a Dios, lleva a la vida eterna. Pero el Señor añade, pocos son los que la hallan. Alabanzas. Eso está en Mateo 7, versículo 13 y 14, para que usted lo mire en su Biblia. Pocos, yo quiero ser de esos pocos, yo soy de esos pocos. Sea usted de esos pocos que haya el camino que es estrecho, que es difícil, que a veces está ahí Apolión, a veces está allí, es muy empinado el camino, pero es el que lleva a la vida, es la prolongación de nuestra vida, la vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, pero vamos a estas bendiciones. Entonces, ese mismo día, dice el versículo 48, habló Jehová a Moisés aquel mismo día que Moisés recita estas palabras del cántico, y el Señor le dijo, ese mismo día dijo, suba al monte de Barim, que está al frente de Jericó, y mire la tierra de Canaán que yo doy como posesión a los hijos de Israel, y muere en el monte. Ese mismo día, entonces fíjese usted, antes de subir ese mismo día, Moisés entonces recita o escribe para las tribus de Israel estas bendiciones. Y yo me imagino al atardecer, Moisés comienza a subir al monte y el pueblo lo ve, va desapareciendo. Quizá llevaba compañía hasta cierto lugar. La gente, el pueblo comienza a llorar y a hacer luto por su amado pastor, por su amado líder, por el siervo de Dios que los dio por 40 años. Y quedan esas palabras en los oídos. Eso es lo precioso de esta expresión y que hago énfasis. El Señor me mueve a eso, a hacerle énfasis a quienes me escuchan, que esta palabra de Dios siempre se quede en los oídos. No se lo deje robar. El adversario se lo quiere robar, pero usted no se lo deje robar, porque esas bendiciones son confortables. Yo creo que para el pueblo fue una bendición cuando reciben del amado líder estas bendiciones, y yo creo que Moisés pues va feliz, sube feliz al monte a morir,
por haberlas pronunciado, por haberle... Yo creo que Moisés va contento de haber hecho la tarea que Dios le mandó de martillar y martillar en las mentes del pueblo de Dios la palabra de Dios y el designio divino. Hemos estudiado hasta ahora y terminamos de estudiar estos discursos en donde hemos visto la dureza del gobierno de Dios con su pueblo ante la desobediencia y el desacato, y por otro lado vemos la gracia de Dios cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama y estas bendiciones llegan a ellos. Le hace el Salmo 107 y verá usted allí una historia de lo que era cuando ellos desobedecían y caían bajo la mano del gobierno de Dios, y cuando clamaban, se humillaban, venía la gracia de Dios sobre ellos. Entonces, estas bendiciones tienen un paralelo en la Biblia. En el capítulo 49 de Génesis, apúntelo para que lo tenga en cuenta. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob, que es el padre de las tribus de Israel, al morir, dice una profecía para cada hijo que sería una de las tribus de Israel. Eso sucedió más de 400 años antes de lo que estamos estudiando aquí en Deuteronomio. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob junta a sus hijos para declararles lo que había de ser en los días venideros. Y la diferencia entre el capítulo 49 de Génesis y el capítulo 33 de Deuteronomios es que en el capítulo 49 habla el padre natural, el papá de esos 12 patriarcas, mientras que en el capítulo 33 habla Moisés, el varón de Dios. Dice aquí en el capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 1, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Hay una diferencia, el uno es el papá natural y el otro es el varón de Dios. No vamos a entrar en las comparaciones porque no nos alcanza el tiempo, ni es el sentido del estudio a la historia de las acciones de los hijos de Israel, las que menciona Jacob en el capítulo 49. Algunas de ellas son tristes, humillantes. Por el contrario, hacemos énfasis en las acciones de la gracia divina en ellos y hacia ellos que pronuncia Moisés en este capítulo. Las malas acciones de Rubén, de Simeón y de Leví, registradas por su papá Jacob en el capítulo 49 de Génesis, no las registra, las omite Moisés en el capítulo 33 de Deuteronomio. Porque Moisés considera estas bendiciones partiendo del pacto con su Dios, del pacto de Dios, de las promesas de Dios. Jacob humanamente ve las debilidades y el pecado de ellos, que usted lo puede mirar ahí en ese capítulo, y lo hace
De pronto miraremos más adelante, el próximo miércoles, algunas cosas. El tiempo no nos lo permite, pero si el Señor nos lo permite, el próximo miércoles abundaremos más en estas bendiciones. Empieza Moisés recordándoles en el versículo 2 de este capítulo 33 de Deuteronomio, diciéndole, amó a su pueblo. El versículo 3. El versículo 2 habla de cuando el Señor llegó al Sinaí para ese día que era como un día matrimonial, digámoslo así, en el que el Señor venía para vivir junto a su pueblo allá en el Éxodo 32. Y vino de Sinaí, de Seir esclareció, resplandeció el monte de Parán. Eso, mire, toda esa comarca, Parán y Seir, están hoy en lo que es Jordania. Resplandeció el Señor, con el resplandor que llegó el Señor, toda esa geografía de esas tierras resplandecieron. Un hecho glorioso, debió haber sido un espectáculo maravilloso. Vino con entre 10 millares de sus santos, rodeado de ángeles, la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Gloria a Dios. Todos los consagrados estaban en sus manos. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo la dirección de ti. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Mire, estar en las manos del Señor es una perfecta seguridad. Cuando uno dice estoy en las manos del Señor, está reposado, está tranquilo, porque la seguridad en sus manos es completa. Mi descanso es completo, sin afán, sin dolor, en las manos del Señor. Los consagrados. Esa es la única posición segura que tiene el creyente. Tenía el Israel en ese entonces y hoy el creyente. Ellos como nosotros, los consagrados, recibieron la instrucción de Dios, de Él mismo, como nosotros recibimos hoy la instrucción misma de Dios. Y aquí nos habla de Rubén, el mayor de ellos, el del hijo de Jacob. Pero Moisés no dice nada de la inconsistencia de Rubén, nada de su pecado, porque la gracia siempre predomina sobre el pecado. Gloria al Señor. La gracia predomina y las bendiciones fluyen. Viva Rubén, dice aquí, viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Viva Israel, viva Rubén. No hay para él aniquilación. Sus varones sean muchos. ¿Qué quiere decir eso? Perdonado y restaurado. Rubén fue perdonado y restaurado de su pecado, de su mal que hizo, como nos lo narra Génesis 49. Y luego sigue, habla de Judá. Llévalo a tu pueblo, dice. Judá, esta bendición profirió para Judá y dijo así: oye Jehová la voz de Judá, llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Para Judá hay una bendición especial, porque Judá es la estirpe real. Es la tribu donde nació Jesucristo.
a quien en el Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el versículo 5, se le llama el león de la tribu de Judá. Alabanzas al Señor. ¿Qué nos ilustra esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, cómo la gracia de Dios se eleva majestuosamente sobre el pecado, sobre el humano, y triunfa en las circunstancias y en las debilidades humanas. Si leemos en el capítulo 1 de Mateo la genealogía de Jesucristo, que es la genealogía real a través de todo el tiempo en Israel, empieza con Judá, porque a él se le dio el cetro para siempre. Entonces es la genealogía de la realeza de Israel. Así que lo invito a leer el capítulo 49 de Génesis, del versículo 8 al 12, y el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, donde altamente vemos favorecido a Judá con el cetro real. Y fue la bendición para la tribu de Judá. Y luego viene Leví, la bendición para la tribu de Leví. A la tribu de Leví se le dio el sacerdocio y el servicio en el santuario. Si usted mira la diferencia entre el capítulo 49 de Génesis y este de 33 de Deuteronomio, Jacob dice en el Génesis 49, de Leví y de Simeón, sus armas son armas de iniquidad. En su temeridad desjarretaron toros. Ellos, según el capítulo 34 de Génesis, Simeón y Leví hicieron una masacre terrible en un lugar, cobrando venganza por la deshonra de su hermana Dina, y lo hicieron a escondidas de Jacob. Por eso Jacob prácticamente los maldice. Esa masacre era una venganza. Pero usted ve que aquí en las bendiciones de Moisés no hace referencia a esa masacre, sino hace referencia a lo que los hijos de Leví hicieron en el capítulo 32 de Éxodo, cuando el pueblo se entregó a cuando Moisés estaba arriba en la montaña con el Señor, el pueblo se entregó a la idolatría y adoraron un becerro, y a Aarón lo consintió. Y luego vino Moisés y empezó la mortandad contra ellos, y los rebeldes, ellos siguieron rebeldes. Tanto que Moisés dice que volvió líquido ese oro y se los hizo tomar. Tremendo, tremendo. Oh, gloria a Dios. Eso es tremendo. Entonces la escena que llama aquí la atención de Leví es la escena de donde cuando Moisés se para enfrente del pueblo y dice: quien esté por Jehová, júntese a mí. Y solo se juntó a Moisés la tribu de Leví. Solo esa tribu se juntó, nadie más. Las otras tribus no se juntaron. Parecía que no estaban por Jehová. Y entonces Moisés ordena coger la espada y matar a sus hermanos, y matar a su papá, y matar a todos los rebeldes, para que se apacentara la ira de Dios. Y ellos lo hicieron así. Y Moisés dice: hoy os habéis consagrado a Dios.
extraña manera, pero lo que pasó fue que ellos vindicaron a Dios por ese terrible acto de la idolatría. Ellos vindicaron a Dios. Leví fue consagrado a Dios. Y fíjese, se le dice, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y de su madre, nunca los he visto. No reconoció a sus hermanos ni a sus hijos. Conoció ese día cuando vindicaron a Dios y a su palabra. Ni ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. O sea, ellos como que no se arrodillaron ante el becerro, según esto dice aquí. Entonces fíjese la misericordia de Dios y la gracia. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Esas bendiciones hay que mirarlas así, bien, porque tienen expresiones que hay que ponerle atención. Gloria al Señor. El Urim y el Tumim eran las piedras que llevaba el sumo sacerdote en el pectoral, piedras preciosas que representaba cada uno, 12 piedras que representaba cada uno la tribu de Israel, y que cuando él las llevaba y entraba en el santuario resplandecían con la luz del candelabro o con la divina Shekinah cuando entraba en el lugar santísimo. De eso Eduardo nos estuvo enseñando ya hace unos tiempos. Urim y Tumim significan luces y perfecciones, y era una especie de oráculo con el cual consultaban a Dios. Si esas piedras brillaban, querían decir sí o no en lo que le pedían al Señor. Entonces, mire, vemos a Leví, el que jarretaba toros y el que llevó una matanza tremenda. Lo vemos aquí en los frutos de la gracia, ahora consagrado, el único que no se arrodilló, parece, repito, al becerro, vindicando a Dios y a su nombre. Así es el soberano Dios. Alabanzas al Señor, recompensando, glorificando al Señor. Así seamos nosotros, glorificando siempre a Dios en todos nuestros actos. La tribu de Judá se junta a Moisés ese día al pie de Sinaí. La invitación era a todo el pueblo. ¿Quién está por Jehová? Todo el pueblo era invitado. Si todo el pueblo hubiera estado con Jehová, se hubiera juntado a Moisés. Simeón, el otro hermano de Leví, con el cual desjarretaron toros y son prácticamente maldecidos por Jacob, ese no se presentó. Ahí no vino. Ese como que sí se arrodilló ante el becerro. No, por eso no lo vemos ahí siendo bendecido. La historia dice que Simeón heredó la parte sur de Canaán y eventualmente fue absorbido por la tribu de Judá. Por eso no aparece bendición para él en esto, porque
aparentemente fue absorbido sus territorios y sus habitantes por la tribu de Judá. Entonces, mire hermano, bueno, estaremos estudiando estas otras bendiciones con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Pero ¿qué es lo importante aquí? La senda de la obediencia, porque eso es tu vida y la prolongación de vuestros días. La senda de la obediencia, hermanos, siempre tendrá tremendas recompensas de la gracia de Dios. ¿No le parece? ¿No le parece inteligente? ¿No le parece sensato ser obediente a Dios? Aunque nosotros no pensemos que nuestra voluntad es mejor, pero inclinamos nuestro rostro, nos humillamos ante Dios y decimos, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Y ponemos a un lado nuestra voluntad, que es la que hoy en día en la iglesia profesante, repito, y en el mundo prevalece. Nosotros vamos a ir por la senda de la obediencia en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, Padre Celestial, Señor, te doy gracias una vez más por la oportunidad de abrir el libro santo. Qué lindo, de poder llegar a los oídos de las personas que escucharán, Señor, para que seamos todos edificados, para que seamos todos enriquecidos, para que cada día, Señor, podamos ser más y más obedientes, Señor, a tus mandatos, a tus dichos, porque es nuestra vida y la prolongación de todas las bendiciones tuyas. Así es, hermano, diga conmigo amén. Nuestra vida y la prolongación de todas las bendiciones. Por eso no tenemos temor del mañana. Estamos seguros en las manos de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El Señor los bendiga ricamente. El viernes, nuevamente con la ayuda del Señor, tendremos nuestro servicio, y el domingo, si el Señor no ha venido, y como siempre les digo, ojalá hayan venido, y yo sé que están diciendo, haya venido el Señor, y yo sé que se están diciendo amén, pues estaremos en nuestro lugar adorando, glorificando, oyendo las bendiciones, los testimonios de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una feliz tarde.